Pánico en Wall Street, ¿rearme para qué? Bueno, vamos a ver lo que nos dice María Jesús García. No al rearme, no a la guerra, que vaya Ursula von der Leyen a luchar a la guerra. Esta guerra es inútil, no sé qué tenemos contra Rusia. Bueno, sobre todo esto último es algo que se está preguntando mucha gente, claro. Aunque llevan 3 años inyectando rusofobia a la población, bueno, pues una parte significativa de la población no entiende que algo que es un enfrentamiento, un odio que es aparentemente tan nuevo, puede llevar de forma tan rápida a plantearse pues la posibilidad de un enfrentamiento bélico a nivel continental, ¿no? Bueno, hay efectivamente alrededor de este tema hay una serie de contradicciones evidentes, ¿no? Vamos a ver, por señalar algunas, ¿no? Que no hay más, ¿no? Una de ellas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es ese continuo mensaje que se están lanzando hacia los europeos y hacia Rusia, ¿no? De que, bueno, tenemos que rearmarnos porque ahora no tenemos fuerza contra Rusia. Esto es así, evidentemente, ¿no? La OTAN europea no tiene capacidad de enfrentarse militarmente a Rusia. A pesar de todo lo que han venido diciendo durante años, pues no tienen esa capacidad. Bien, y no tenemos ahora esa capacidad y entonces vamos a rearmarnos para dentro de 5 años, y lo han dicho hace unos días otra vez, dentro de 5 años, a veces dicen 10, pero bueno, dentro de 5 o 10 años superar militarmente a Rusia y poder enfrentarnos a ellos. Bueno, poneros en el lugar de Rusia si reciben este mensaje. ¿Cómo reaccionas? Parece que te están provocando, ¿no? Parece que te están diciendo una y otra vez, atácame lo antes posible, porque si no me atacas ahora, yo voy a invertir todo lo que tengo para ser más fuerte que tú y atacarte dentro de unos años. Claro, ¿esto cómo se entiende? Pues porque sencillamente no creen que exista ese peligro de que Rusia quiera invadir Europa Occidental como parece que nos están queriendo inyectar, ¿no? Si ellos lo creyeran, no hablarían de forma tan clara de que ahora una y otra vez de lo débiles que somos militarmente y cómo nos tenemos que fortalecer para enfrentarnos a Rusia dentro de 5 años, ¿no? Claro, lo que ocurre es que sí hay un enorme miedo a Rusia, esto ya lo hemos comentado más de una vez, un enorme miedo a la victoria de Rusia, miedo a Rusia y miedo a los países emergentes en conjunto, ¿no? Sobre todo a Rusia y China. Es un miedo político, ¿no? Es un miedo a que esa creciente influencia de los países emergentes se dispare con la victoria rusa en Ucrania y que esto lleve, pues ya sabéis, ya lo hemos comentado más de una vez, a un escenario inasumible para esas grandes corporaciones que controlan Europa, de hecho, ¿no? Bien, esas grandes corporaciones, esos grandes inversores, que ya sabéis que como consecuencia de esto no solo están pensando que van a perder el control del mundo, sino que también probablemente el de Europa, y ellos mismos se ven pues expropiados sin su riqueza, sin su poder y quizás en la cárcel, ¿eh? Como les sucedió en Rusia con la llegada de Putin al poder en el año 2000, ¿no? Están pensando que lo mismo les puede pasar a ellos en cualquier momento. Bueno, entonces es ese miedo político en realidad en el que les hace inaceptable esa victoria rusa en Ucrania y el que les dice, bueno, a partir de ahí tenemos que rearmarnos porque antes o después hay que hacer frente a Rusia. Bueno, claro, otra contradicción evidente es que ellos están haciendo este planteamiento de rearme a 5 o 10 años, pero están, sobre todo Reino Unido, Francia y ahora parece que también Alemania se va a incorporar al carro belicista beligerante, están haciendo un planteamiento de entrar en guerra de forma inmediata con Rusia a través de este desplazamiento de tropas a Ucrania, que no es otra cosa que entrar en guerra directamente con Rusia, ¿no? Sí, siempre dando por supuesto que como ellos no tienen fuerza militar suficiente, que ante el desastre que va a suponer
para esas tropas que serán progresivamente aniquiladas en Ucrania, pues que Estados Unidos al final de una forma u otra se verá obligado a intervenir. Vamos a ver si se atreven, pero están moviendo todas las fichas en el conjunto de Europa para cercar a Rusia militarmente, ¿no? En todos los países que hacen frontera o cercanos a Rusia, ¿no? Estamos hablando de Finlandia, de los países bálticos, de Polonia, de Rumanía. Bien, entonces, ¿cómo se entiende que si están planeando una guerra inmediata, pues luego están haciendo todas esas enormes apuestas económicas a 5 o 10 años? No tiene mucho sentido. Si vas a reventarlo todo en los próximos meses, antes de que Rusia gane la guerra, ¿no? Bien. Y claro, otro aspecto que se puede comentar con mucha claridad es, claro, algunos líderes políticos muy acertadamente están diciendo, pero vamos a ver, ¿qué es esto, no? Hasta de pronto en el año 2022 nos empezáis a demonizar a Rusia en todos los medios de comunicación y ahora, 3 años después, de pronto nos decís que hay que militarizar nuestros países, lo cual supone, con las cifras que se están dando, destruir nuestros sistemas sociales, nuestras coberturas sociales, o pensiones, o asistencia social, o educación, o sanidad, o todo a la vez, de una forma u otra, sea de forma directa el primer año o el que pueda endeudarse en los siguientes años. Nos estáis diciendo que tenemos que hacer todo eso, ¿y por qué? Sobre todo ese por qué tiene mucho sentido cuando en todos estos años la Unión Europea, estos países controlados tan directamente por la oligarquía corporativa, se ha opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de negociación, diálogo o conversación con Rusia, ¿no? ¿Por qué, no? Si estás tan preocupado o tan alarmado por lo que Rusia está haciendo, puede hacer, por lo menos un diálogo, ¿no? Hablar, tener conversaciones, pero no, si os habéis dado cuenta, esto está en los últimos años absolutamente roto. Hasta que ha llegado Donald Trump al poder en Estados Unidos, no ha habido conversaciones. Y el que quería tener conversaciones con Rusia era absolutamente demonizado, ¿no? Ya hablo pues del gobierno de Hungría, sabéis, de origen democristiano, o el gobierno de Eslovaquia de origen socialdemócrata, los dos demonizados como prorrusos, extremistas, etcétera, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Si la situación es tan grave, tan límite, tan tremenda, ¿por qué no se habla con Rusia? ¿Por qué detrás de esto se revela que existe un objetivo de acabar con Rusia a toda costa? A toda costa, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos dado más de una vez la respuesta a esto, ¿no? Y es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, basta ver lo que sucedió con estos oligarcas que ahora mandan en Europa Occidental, lo que le sucedió en Rusia cuando llegó Putin al poder. Y cómo pues uno de ellos, Khodorkovsky, el año pasado reconocía expresamente que ellos en Rusia, al hacerse con el poder en Rusia, el poder económico y político, que habían actuado coordinados por los Rothschild, que es, ya sabéis, una de esas grandes familias oligárquicas que controlan Europa Occidental, ¿no? Bien, bueno, son algunas de las contradicciones que hay detrás de este mensaje de rearme, ¿no? Hay más, pero bueno, no vamos a hacer un análisis exhaustivo, vamos a dejar cosas para el siguiente, si os parece. Bueno, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.